Bueno, vamos entonces todos a la palabra del Señor y quiero que me acompañen en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 16. Le pido que por favor nos pongamos en posición de atención, dejemos que los niños vayan a su lugar y los que quedamos acá en la mayor reverencia posible para que la palabra del Señor no se ahogue. Amén. ¿Ustedes me escuchan muy duro? ¿No? Bueno, bendito Dios, me está destapando el oído a mí. Efesios 3:16 dice así, leemos: Padre, tu palabra en el nombre de Cristo Jesús y con la presencia y poder de tu Santo Espíritu. En el versículo 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Aquí el deseo del Señor es que cada uno de nosotros, primero, dice que el deseo es que en Él pueda habitar en cada uno de nosotros, y también que nosotros entendamos el amor de Cristo, pero finalmente dice que comprendamos la dimensión del amor de Dios y que seamos llenos de su plenitud. Esto habla de una atmósfera muy espiritual. Y para que esa atmósfera tan espiritual sea posible, indudablemente habla de nuestro ser interno. Amén. No de cosas externas, sino de nuestro ser interno. Y bendito sea el Señor, que es el deseo de Él, que nosotros seamos llenos de esa plenitud. Plenitud también hace referencia a un número completo. Algo cuando se completa, hace referencia a plenitud. En este caso, como es la plenitud de Dios, pues es llegar a estar en el lugar donde Dios ha destinado que estemos. Amén. ¿Cuántos creen que están en ese lugar? Por fe podemos decir todos que estamos en ese lugar, pero vamos a ver que hay algunas cosas que tenemos que hacer para alcanzar esa plenitud. Y estamos hablando con el pastor por estos domingos acerca de sanidad emocional. Es necesario precisamente por esto, para nosotros ser plenos, ser llenos y plenos del Señor, alcanzar esa medida que Dios tiene. Nosotros tenemos que ser sanos emocionalmente. ¿Cuántos saben que han tenido o tienen heridas emocionales? Eso es algo que es propio de este mundo, que seamos heridos o que también nosotros causemos heridas a otros. Y hemos estado hablando porque el Señor ha inquietado nuestras vidas, que el año 2020 va a ser un año de mucha, escuche bien iglesia, de mucha bendición. Y por eso el Señor nos está haciendo hablar de estas, por eso nos está hablando más bien de estas cosas. Porque para esa mucha bendición tenemos que ser llenos del Señor. Y el Señor nos ha estado hablando acerca de cosas fundamentales para nosotros ser bendecidos y vivir en esa medida de bendición. Fundamentales como el perdón. El Señor nos ha estado hablando del perdón y nos ha mostrado el perdón tal y como es, lo que es y lo que no es. Nos ha estado hablando. ¿Cuántos han sido bendecidos con esas enseñanzas, con esa palabra de parte de Dios? Yo les digo que yo he sido muy
pero muy bendecida. Uno camina y cree tenerlo todo resuelto. ¿Cuánto les pasa eso? Que nosotros, como somos la iglesia y somos los que buscamos a Dios, a veces pensamos que todo lo tenemos resuelto. Y el pastor dejó una tareita, un ejercicio, y nos decía que llegáramos a la casa y buscáramos, le pidiéramos al Señor que Él nos revelara quiénes nos han hecho daño para perdonarlos. Porque es que por eso estamos hablando, la plenitud de Dios tiene que ver con esto. Es una profundidad, esto es profundo. Entonces por eso vamos a esos, hasta donde el Señor nos lleve y sea necesario. Entonces nos decía que escribiéramos, y yo hice el ejercicio, pero convencida que no iba a aparecer nadie, porque yo tengo comunión con Dios todos los días. Entonces lo hice más como por ser obediente a la tarea que nos puso el pastor. Y sorpresa, cuando, como lo hice bien juiciosamente, el Señor me reveló que tenía algo contra alguien. Pero no es contra usted, hermano, tranquilo, aquí todo está bien. Me recordó de alguna persona en mi pasado, en mi adolescencia, que yo les he comentado algunas ocasiones porque da el tema, de un vecino que me hacía bullying. Ahora pues, antes me molestaba, pero ahora es bullying. Cuando yo pasaba siendo adolescente, que empecé a acompañar a mi mami a la iglesia cristiana, y él católico obviamente, y cuando yo pasaba por la casa de él se burlaba, y él me decía, y llamaba a los hijos, y hacían como orquesta todos, aleluya, aleluya, jálele la cabulla, y bueno, cosas así, y se burlaba. Y resulta que eso salió hace como una semana. ¿Sabe por qué? Porque yo le cogí pereza a pasar por esa casa, y así quedé con pereza de pasar por ahí, porque había dolor en mi corazón, porque esas cosas me hacían, me daba vergüenza, me sentía humillada de alguna manera. Pero claro, él no entendía lo que hacía. Ya partió, y ojalá esté en la presencia del Señor, porque bueno, pues fue gente que siempre se burló de las cosas del Señor. Entonces, ¿cómo les parece que eso salió? Y sí, sencillamente sí había todavía algo allí. Por eso había cierto, si cabe la palabra, repudio, o sea, pereza. No me gusta pasar por ahí, Él partió hace tiempo, pero quedaron los hijos, y quedé con pereza a los hijos. Y entonces cuando voy a mi tierra, no me gusta encontrármelos. Y de esas cosas habla el Señor. Esas cosas Él quiere que estén sanas. Él quiere que arreglemos todas esas cosas, porque Él quiere que por donde nosotros vayamos seamos libres. Amén. Por donde nosotros vayamos no haya quien, ni persona, ni lugar, ni acontecimiento, ni recuerdo que nos hiera el corazón. Amén. Él quiere que por donde nosotros vayamos y con quien nos encontremos haya plena libertad, poder mirarlo a los ojos, y si no hay tiempo de un saludo, al menos una sonrisa, pero desde su interior. Amén. Gloria a Dios. Desde su interior. Y eso fue sano. Pude mencionar al papá, a los hijos y a toda la familia, y me liberé de eso. Amén. Maravilloso. Es necesario el perdón, y como hemos estado viendo por la palabra del Señor, es tan necesario que el Señor nos quiere llevar al punto de perdonar todo y rápido. Escuche bien, iglesia, todo y rápido. Así es que si usted esta mañana, cuando llegó a este lugar y algún hermano no lo saludó o fue indiferente por X o Y, quizá no lo vio, y usted tiene allí esa carguita, suéltala ahorita mismo allí.
suéltela, entréguesela al Señor, te entrego eso. Decido pensar que mi hermano no me miró, decido pensar que fue cualquier otra cosa menos, amén, y así nos toca, 70 veces 7, todo el día, a toda hora, amén, si nosotros queremos ir a esa medida de plenitud, amén. Y hoy vamos a hablar de un tema que también es muy común en todos, y es el tema de la aceptación. Estamos hablando por estos días desde la niñez, estamos yendo a la niñez, porque lo que pasa es que algunos ya han sido sanos por el proceso que han llevado en la palabra del Señor, en las manos del Señor, y ahora ya tienen resueltas esas situaciones, pero hay otros que no. Hay otros que aún tienen esas ataduras de niños, y yo por eso les pido que estén muy atentos a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Resulta que cuando niños, algunos fueron, yo me voy a incluir como si yo fuera, para hablar mejor. Algunos fuimos rechazados, pues no es mi caso, tengo unos padres muy maravillosos, aunque mi padre ya está con el Señor, pero mi madre es muy maravillosa. Pero yo les decía que pudo pasar que como fuimos 4 hijas, yo fui la última, y la verdad pues mis padres nunca fueron adinerados, nunca faltó nada en casa, mi papá fue muy trabajador, pero así mucha cantidad de dinero no. Entonces yo pienso que también pudo haber un poco de preocupación, y yo les decía a ustedes que un bebé allí en el vientre de la madre, cuando apenas es un feto, cuando apenas es un embrión, él ya recibe todo, él ya percibe y recibe el rechazo o si es bienvenido. Entonces por eso nosotros no podemos hacer como que si este mensaje no fuera para nosotros. Yo creo que para cada uno de nosotros tiene que ver, y quiere el Señor en esta mañana bendecirnos con una liberación especial, amén. Como dicen hoy en día, con un rompimiento, amén. Como dicen también, con un empoderamiento. No son mis palabras, pero sí vienen al caso, eso es lo que el Señor quiere hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Que en muchos de nosotros quizá el solo temor de una madre o de un padre, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? En embarazo, ¿verdad? Es más, casi que a todos, yo me doy cuenta, casi a todo varón cuando su esposa, no en todo caso, pero sí en muchos, cuando su esposa o su mujer le dice que está en embarazo, hay cierto susto. Entonces, más cuando ya son hartos o cuando ya se está en una edad avanzada. Pero yo sé que ese es el caso. ¿Cómo? Y después ya cuando lo asimilan, bueno, sí. Pero ese rechazo ha dejado en todos nosotros un desequilibrio emocional, unos problemitas que cuando somos niños, somos pequeños, los problemas son pequeños, pero vamos creciendo y se van haciendo grandes. Por eso es que el Señor hoy nos va a liberar de eso, amén, porque Él necesita que resolvamos todas esas cosas, amén. Y el día de salvación es hoy, y el día de bendición es hoy. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Miren, el propósito de Dios con cada uno de nosotros es restaurar nuestra autoimagen, porque por esas cosas nosotros mismos nos rechazamos. La falta de aceptación en nosotros trae rechazo, nosotros mismos nos rechazamos. Nosotros mismos tenemos baja estima. Entonces es cuando nosotros vemos gente en la iglesia, gente fiel a los mandamientos del Señor, a los mandatos, gente que busca a Dios, pero con problemas grandes de ira, de enojo, de cosas que usted puede decir, pero y de ahí es que sale tanto dicho a la ligera entre nosotros mismos, pero ese parece todo menos un cristiano, pero ese sí, mejor dicho, eso no, eso es, y hasta dudamos de su testimonio como cristiano,
Pero iglesia, yo les quiero decir algo, es gente salva. Son personas salvas. Son personas que están siendo llenas por el Espíritu Santo. Pero precisamente son esas cosas que vienen desde allá, vienen desde atrás. Y entonces por eso es que nosotros decimos, pero ¿cómo? Si esto es una persona que se bautizó, es una persona bautizada, es una persona que tiene todas las evidencias de un cristiano, pero ¿por qué lucha? ¿Por qué no puede? ¿Por qué quiere? Pero hermanos, eso es lo que el Señor dice aquí. Dice que el deseo del Señor es que nosotros seamos, que conozcamos. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Y vamos a hacer conocer el verdadero y gran amor de Dios. Amén. Recordemos que ahorita volvemos al asunto de los niños. Estamos yendo a la niñez. Recordemos que la palabra del Señor nos habla de un acontecimiento cuando los discípulos del Señor le llevaron unos niños. Perdón, las personas les llevaban los niños. Y los discípulos, ¿qué dijeron? Los discípulos dijeron, no, como que no, él está ocupado, no lo molesten. Gracias, Elizabeth. ¿Eso qué es? Ustedes por un momento pónganse a pensar. Los niños quieren ir a Jesús y los discípulos le dicen, no lo molesten. Ahí hay rechazo. Eso es rechazo. ¿Y qué dijo el Señor? No, déjenlos que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es más, ustedes, o sea, nosotros tenemos que volvernos como uno de ellos. El Señor dejó claro que a Él le interesa mucho la niñez. A Él le interesan mucho los niños. Amén. Y debemos poner atención a eso. El Señor le interesan mucho los niños. Y esa escena que vimos allí con los discípulos, la vemos mucho en casa. Cuando los niños se van a arrimar, se arriman a hablarnos. Ay, ahorita no, pero es que viene, no ve que estoy, que no, le dije que no. Y el niño quiere decirnos algo, pero a nosotros nos parece que es una tontería. Pues para el niño no es una tontería. Amén. Para el niño no es una tontería, para el niño es algo de mucha importancia. Y nosotros ahora no, después, ay, usted siempre, usted. Y ese rechazo se vive muy a menudo, amén, en las casas. Y eso va allá sumando puntos en el interior de cada uno de nosotros. Va sumando puntos de rechazo. Y ahí es cuando muchos, como no solucionan eso, como no han confrontado esa situación, entonces llegan también a una edad adulta rechazándose aún, y algunos a una edad madura y se rechazan. Hay rechazo, hay baja estima, y es precisamente por eso. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Que no dejamos que los niños expresen sus ideas. Para ellos es un mundo. Amén, iglesia. Para ellos es un mundo entero. Y nosotros no les dejamos que ellos se expresen. Muchas veces no los dejamos ni que participen. A veces van a ayudar y ay, no, porque es que peor el reguero que usted me deja. ¿Cierto que sí? Ellos quieren ayudar y nosotros, por tener todo perfecto, todo limpio, todo en orden, no los dejamos. Hay que dejarlos, así hagan desorden, porque allí les estamos a ellos haciendo crecer con un corazón sano o un corazón herido. Amén. Esto es muy importante, pero no solamente para los niños, porque es que nosotros, muchos aquí, somos como niños, porque nunca arreglamos esas situaciones. Pero vuelvo y digo, hoy las vamos a arreglar. Amén. A eso me mandó el Señor, a decirles que hoy Él va a arreglar esa situación en nosotros. Eso hace que nosotros seamos personas inseguras. ¿Quiénes saben, quiénes conocen eso?
Inseguridad. Mire, a veces vemos y la fachada es de alguien muy seguro, pero por dentro no lo es así. Es más, a veces tanta seguridad, a veces tanta fluidez, a veces tanta pilera, oculta grande inseguridad. ¿Sabían eso? Así es que nosotros no podemos creer que por las apariencias, o sea, más bien, como dice el dicho, las apariencias engañan. Amén. Las apariencias engañan. Entonces, estamos haciendo que los niños crezcan inseguros o seguros si nosotros les damos importancia. Amén. Si les damos la importancia de vida, ellos van a crecer seguros. ¿Cuántos tienen niños pequeños aquí? ¿Cuántos tienen niños pequeños? Hartos. Ush, maravilloso. Súper. Pero aquí muchos somos abuelos. Todavía tenemos oportunidad de ayudar a nuestros nietos. Y muchos van a ser abuelos en cualquier momento. De pronto ya no van a tener hijos, pero van a tener nietos. O sea que el mensaje es para todos. Amén. Y aparte, como tiene que ver también con cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos como lo entendió el Señor. La importancia que el Señor le dio a los niños es urgente que nosotros lo entendamos y le demos importancia a nuestros niños. Porque dice mi esposo, yo quiero darle gusto a mi nieta porque se crecen así, en un 2x3, así. Pero usted y yo que tenemos la oportunidad, pongámosle mucha atención a lo que el Señor nos está hablando. Dele importancia a los niños, dele importancia a los niños. Y es más, si usted no puede cuidarles, mejor no los tenga. No esté buscando que Dios le dé un hijo si usted, mamita, no puede estar en la casa con él. Si va a tener que dejarlo al cuidado de una persona que usted ni conoce, o tener que ir a dejárselos a los abuelos, porque los abuelos somos alcahuetes. La crianza de los hijos le corresponde a usted. Entonces hay que pensar en todo eso. Amén. Si usted está en disposición y en condiciones de cuidarlos, pídale al Señor muchos hijos, y si no, cuídelos de su familia, ayude a cuidar. Amén. Esto es cierto. Es urgente que entendamos. ¿Saben qué? Que el Señor nos conoce muy bien, pero el Señor quiere que nosotros nos conozcamos muy bien. Porque es que el problema está en que nosotros no nos conocemos. Dios sí nos conoce y tenemos eso como ventaja. Tenemos a favor que el Señor nos conoce tal y como somos. Amén. Quiero que proyecte, Yuversito nos proyecte allí el Salmo 139. El Señor quiere, iglesia. ¿Cuántos conocen aquí sus fortalezas? Muy pocos. Sí, es complicado. No es fácil como uno decir en qué soy bueno. ¿Cuántos conocen sus debilidades? Ese sí todavía es más difícil. Porque si es difícil saber nuestras fortalezas, es mucho más difícil saber nuestras debilidades. ¿Cómo sería bueno aquí preguntarle a alguien rapidito cuáles son sus fortalezas y cuáles sus debilidades? Amén. Pero el Señor quiere que nosotros nos conozcamos bien. Él quiere que nosotros sepamos, soy fuerte en esto, soy débil en esto. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Eso es. Él quiere que nos conozcamos para Él poder hacer la obra, el trabajo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Recordemos que la bendición, la plenitud solo viene de este modo. Amén.
La plenitud que el Señor nos lleva solamente viene de este modo. Entonces, porque quiero decirles una cosa, aunque el Señor no aprueba todo lo que nosotros hacemos, Él sí nos aprueba a nosotros. Y aquí hay una gran diferencia, que la iglesia a veces vive bajo condenación por no conocer eso. Que el Señor nos aprueba a nosotros, pero no quiere decir que aprueba todo lo que hacemos. El Señor no está de acuerdo, ni siquiera está contento cuando nosotros estamos en chisme. Pero eso no quiere decir que el Señor entonces ya nos suelta y ya nos deja a nuestra deriva y ya no nos ama. Nunca. Recordemos a Jacob, el engañador, el hijo de Isaac. Él engañó, él hizo cosas feas y él pagó las consecuencias. Pero en medio de las consecuencias, Dios cumplió su palabra y su promesa, la promesa que le había dado. ¿Eso qué nos enseña? Que estamos en el proceso. Estamos en el proceso. Y en el proceso vamos a ser confrontados con mi pecado, con mi error. Quiero decirles una cosa: pecado, la raíz de pecado es error. Así es que cuando hablamos de pecado estamos hablando de errores. Amén. Y todos vamos a ser confrontados, pero eso no nos quita la bendición. Amén. Por un poco de tiempo, dice la palabra del Señor, por un poco de tiempo sufriremos. Por un poco de tiempo sufriremos por nuestras decisiones malas, por nuestro pecado, pero no siempre. Amén. Esto es bueno, iglesia. No siempre. El Señor está comprometido a ayudarnos. Dice la palabra del Señor: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y aunque principalmente ese texto está en el ámbito financiero, porque el apóstol está hablando por una ofrenda que le hicieron para hacer la obra, pero esa palabra no se limita a lo financiero. Esa palabra quiere decir que Él suplirá todas nuestras necesidades. En este caso estamos hablando de las necesidades emocionales. Amén. ¿Podemos creer que el Señor nos va a liberar? Amén. Y dice: Él nos transformará de gloria en gloria, dice la palabra. Amén. ¿Podemos creer que el Señor nos está transformando? Y dice también: el que comenzó la buena obra en nosotros, la completará. La completará. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Y todo aquel que ha estado dudando, del amor de Dios, de que usted está en las manos de Dios, de que está siendo procesado para llevarlo a la bendición total, de que usted está siendo llevado a esa plenitud en Dios. Es muy bueno que lo entienda, porque ¿cómo vamos nosotros a ser bendecidos si no lo creemos? ¿Cómo cree usted, hermano, hermana, que va a ser bendecido si usted no cree que Dios lo quiere bendecir? Ahí usted cierra la puerta a la bendición. Amén. Entonces, Dios está comprometido a ayudarnos. Y escuchen, al Señor no le gusta. Por eso está tratando con lo más profundo de nuestro corazón. Al Señor no le gusta que nosotros nos sintamos como langostas. ¿Recuerdan cuando enviaron a esos espías a reconocer la tierra que el Señor les había prometido a los israelitas?
Yuversito, lo proyectamos allí. El Números 13:33, y vamos a leerlo desde allí. ¿Cómo se sentían? Ponga cuidado. ¿Cómo se sentían ellos? De pronto nos estemos sintiendo nosotros a veces así. Dice, éramos nosotros a nuestro parecer. ¿Al parecer de quién? Al parecer de ellos, al parecer nuestro, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. En otras palabras, como yo me sienta, así me ven. Como yo me sienta, así me ven y así me conocen. Amén. Y lo que el Señor nos está diciendo es que a Él no le gusta. Yo sé que hoy vamos a ser libres en un área tremenda para nosotros alcanzar muchos logros que están estancados. Escuche bien esto, iglesia. A Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador, no le gusta que nosotros nos sintamos como langostas. A Él no le gusta eso. Amén. El amor y la aceptación son los mejores regalos que un padre le puede dar a su hijo. Obviamente, después de haberle presentado a Jesús y la palabra, aceptar a su hijo. Hay tanto dolor, tanta herida, porque nace el niño y el niño perfila algo, según los dones para lo que Dios lo ha llamado, y los padres empiezan a querer cambiar ese niño. De la manera que lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarles la palabra para que sean direccionados por el camino de verdad. Amén. Pero no pretender desde un chiquitín ya cambiarlo a nuestro gusto, y no dejamos que Dios haga en ellos. Y eso nos pasa a todos. Recuerden que María también estuvo en esa confrontación. Jesucristo estaba llamado para una labor de salvarnos a nosotros. Y ella como mamá insistía y se preocupaba, porque hasta que Él les dijo un día a los papás: en los negocios de mi papá tengo que estar. O sea, estoy llamado para esto, y Él lo entendía. Y nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que entiendan y hacerles entender que ellos están llamados a adorar a Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra. En esa parte nosotros no podemos confundirnos, pero tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor quiere hacer con esos niños, porque por eso es que hoy hay mucha gente frustrada. Y como eso no se les enseña de pequeños, no se les ayuda. Conozco personas que han hecho carreras que no eran la carrera ni siquiera que ellos querían, sino influenciados por alguien, y terminaron la carrera y no la usaron para nada, y reconocieron que ellos no tenían ni siquiera vocación para eso, sino que fueron influenciados por alguien. Es importante, hermanos, es importante, iglesia. Es muy importante que atendamos a este llamado del Señor hoy. Póngase sobre sus pies, porque hoy vamos a hacer una oración para entregarle al Señor todas esas heridas que nos causaron por rechazo cuando éramos pequeños. Y vamos a leer en el Salmo 139. Vamos a leerlo desde acá. Y allí vamos a leer el Salmo, vamos a meditar en lo que el Señor nos está diciendo. Y allí vamos a estar exponiéndole al Señor y diciéndole al Señor que Él sane, y que renunciamos a
todo rechazo de nuestra niñez, aunque usted no sepa, porque ¿saben una cosa? Yo me pongo a hacer memoria de mi niñez y no me acuerdo mucho, me acuerdo de pocas cosas, muy pocas cosas. Yo no sé si a ustedes les pase eso. Ya recuerdo es mi adolescencia, pero muy poco de mi niñez. Entonces me tocó decirle: Señor, yo veo que mis padres fueron correctos y son correctos, pero Señor, tú lo viste todo. Vamos a hacer una cosa, vamos a leerlos todo lo vamos a leer, ¿sí? En altavoz, pero pues no gritando tampoco. Amén. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ay, Joelcito. Gracias. Hermanos amados, cuando nosotros, cada uno de nosotros, éramos un pequeño embrioncito, los ojos del Señor estaban mirándonos. Los ojos del Señor estaban puestos allá, en el vientre de nuestra madre. Y ya estaban escritas las cosas que iban a ser formadas en nosotros. Nosotros no somos casualidad, ni siquiera porque seamos producto de una violación o porque hayamos sido concebidos en medio de la embriaguez. Nosotros no somos ninguna coincidencia. Nosotros estamos aquí porque Dios quiso que estuviéramos aquí, tal como somos. Hermanos, vamos a aceptarnos tal y como somos, amén. De aquí para atrás es un antes, y ojalá usted apunte esta fecha. De aquí para allá es un después. Nosotros no vamos a creer y vamos a renunciar en todo lo que han dicho de nosotros, amén. Y vamos a creer lo que el Señor dice de nosotros.